Los titulares que aparecieron inmediatamente después de este evento tan trágico en Veracruz, donde se ve involucrada la periodista Marijose Gamboa al atropellar a una persona y que ésta perdiera la vida, eran cuando menos llamativos. Es decir, hablaban de una funcionaria del PAN que había atropellado borracha a una persona y que ésta había perdido la vida. Cuando yo leí estos primeros titulares y le di una repasadita a las notas, pues me vino a la cabeza el pensar, se lo merece, que esté presa. Pero después empieza uno a darse cuenta de cómo ocurrieron los hechos y la neta, esto es una venganza del gobierno de Javier Duarte. Les voy a leer un poco de quién es Marijose Gamboa. Yo les pido que ustedes consideren cada uno de los puntos que les voy a presentar en este video y después decidan si creen que en verdad esta persona merezca estar en la cárcel o consideran que efectivamente esto es una venganza del gobierno de Duarte. Notinfomex hace un recuento muy interesante sobre la vida de Marijose Gamboa. Se los leo completo. Periodista veracruzana reconocida por su valentía y agallas que siempre le han caracterizado, por su enérgica crítica hacia los últimos gobiernos que han regido en Veracruz. Marijose comenzó a sufrir estragos de su trabajo periodístico cuando la corrieron de Mega Noticias. Estudiante en la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, Marijose Gamboa hundió el acelerador a todo lo que da en carretera plana y sinuosa para vivir con frenesí cada día. Cursaba el primer semestre en el turno matutino y en la tarde y también en las mañanas, cuando por ejemplo las clases se suspendían por X razones, llegaba a la XEU a las órdenes de la jefa Beatriz Zabaleta, su primera maestra teórica y práctica en el ejercicio periodístico. Unos días, semanas, permaneció en la sala de redacción mirando cómo trabajaba la jefa, revisando las agencias noticiosas, checando información sobre los últimos eventos, dando órdenes a los reporteros, preparando el noticiero. En otras, ni hablar, le enviaban por las tortas, tacos y refrescos para apaciguar el grito insumiso de las tripas y con disciplina institucional Marijose cumplía al pie de la letra, sin una mueca, sin un gesto reprobatorio, sin una palabra de inconformidad, aceptando el papel que le tocaba desempeñar. Como digamos, aprendiz. En aquellos tiempos la suscripción del periódico Reforma llegaba a tiempo a la XEU y Marijose se fue convirtiendo en una adicta del periódico de Alejandro Junco de la Vega. Pero cuando ella extendía la mano derecha para tomar el ejemplar del día, un cuerpo femenino se adelantaba y se lo quitaba, pues la compañera en turno, egoísta y soberbia, imponía su derecho de antigüedad en la estación radiodifusora. Inteligente, talentosa, obstinada, terca y paciente, algunos reporteros miraron un peligro en Marijose y ni hablar. Conciliadora, la jefe Betty Zabaleta le sugirió se pasara a otra estación hermana del grupo de Los Pasos, en donde inmediatamente le dieron juego. Su primer chamba fue cubrir la fuente policíaca, y la primera nota fue escalofriante: el suicidio de un joven que por despecho pasional se quitara la vida en una colonia popular del Puerto Jarocho. Fue aquella información debut y despedida de Marijose en las fuentes policíacas, y Los Pasos le abrieron la oportunidad de estrenarse como conductora en un programa de 1 hora, cuyo contenido era una ensalada Popov, que así intitulaba su columna Agustín Barrios Gómez, uno de los reporteros más polémicos del siglo XX. La vida radiofónica se fue ampliando como arcoíris y de pronto otras puertas se abrieron en el escenario, pues el destino de un reportero ya se sabe, es caminar de un medio a otro y a otro y a otro, hasta encontrarse acaso consigo mismo y echar raíces, si bien le va. De la XEU pasó a MBS Radio, y cuando a partir de una intriga encabezada por la mala entraña de una mano negra, su jefe fue despedido, Marijose lo acompañó en la renuncia en una actitud básica de lealtad, pues la lealtad en la vida nunca se pide, sino al contrario, se da solita, por voluntad propia, espontánea, nacida del corazón y de las neuronas. Un día ya estaba en TV Azteca, pero en ningún momento como conductor estelar, que se lo merecía,
sino como secretaria, auxiliar, encargada de relaciones públicas, como quiera llamarse, del gerente local. Y el gerente, en vez de una oportunidad para desarrollar su vocación periodística, la ocupaba para todo, desde su asistente en eventos de TV Azteca y personales hasta para diseñar el proyecto de un nuevo programa noticioso, incluso hasta para vender espacios televisivos, pero las puertas del periodismo le estaban cerradas. Y entonces llegó al grupo FM, cuando apenas soñaba con abrir espacios a más noticieros y además una voz femenina segura de sí con vocación reporteril y formación política. En aquella época, como ahora, las reglas fueron claras alrededor de la libertad de expresión. Contar las historias de cada día con apego a los hechos y las circunstancias desde una mirada crítica, así se enojara Dios. Y en el camino, en varias ocasiones, se enojaron algunos dioses del estrellato político y con pruebas, testimonios, documentos, hechos, declaraciones, la joven reportera sustentó el trabajo reporteril y los comentarios al aire, y del lado de los patrones hubo respeto a la palabra empeñada, y contra viento y marea se sostuvo al aire. Marijose pasó la vida insólita y misteriosa como es, y ésta la llevó a Puebla cuando contrajera matrimonio, apegada al postulado bíblico de que la mujer ha de seguir al hombre en el viacrucis de la vida. Y en Puebla, Marijose siguió con la comisión reporteril y tocó puertas. Un ratito estuvo en TV Azteca, pero ahí los jefes la trataban con excesiva deferencia por las relaciones de su esposo y nadie le daba órdenes. Ni mucho menos la enviaban a la calle a gastarse la suela de las zapatillas buscando la información. Y ni hablar, atrás de su vocación se pasó el edificio de enfrente, a Televisa Puebla, donde luego de un examen de inmediato fue contratada con tan buenos augurios que era, en aquella época, la única reportera que llegaba al edificio de Televisa tripulando un automóvil con el logotipo de TV Azteca. Después, la vida la llevó a la Ciudad de México, donde apenas establecida con la familia, las puertas se le abrieron en un canal televisivo de señal cerrada y estuvo a cargo de un noticiero. La reportera se iba formando en el frente de batalla, en algunas de las mejores plazas del país. Otra vez regresó a Veracruz. Su marido tuvo una gran oportunidad laboral en los estados ubicados frente al Golfo de México, teniendo como sede el puerto Jarocho, y así quemaron sus naves en el Distrito Federal y desembarcaron en las playas de Calchihuecan. Y cuando apenas estaban desempacando, Marijose ya estaba en el grupo FM como conductora, primero en la radio, luego enseguida en la televisión por cable, hiperactiva, llena de energía, con muchas ganas de exprimir cada minuto a la vida, con una indignación crónica que tuviera desde la Facultad de Comunicación, tenaz. Se acostaba en las noches con un nuevo proyecto periodístico y se levantaba en la madrugada con otro más, y todos aterrizaban, además de darse un gran espacio para su hija. Estando en FM, Megacable tocó su puerta. Una semana le roban su casa, primer semestre de 2012. Otra semana le dan un cristalazo a su automóvil. Sus jefes en Megacable, propiedad de un hermano de Eduardo Burs, el gobernador de Sonora, enviado al ostracismo por el incendio de la guardería ABC donde 45 niños murieron, la alientan en el ejercicio de la libertad y de la información apegada a los hechos. Durante los primeros meses en Megacable, los jefes de Marijose la consideran una reportera ultra, contra, súper chingona. En los meses siguientes, la ascienden a la mejor reportera televisiva del Golfo de México. En meses posteriores le empiezan a cuestionar que se está pasando de tueste. En las últimas semanas se ha convertido en una reportera incómoda. Un día, con un jefe de Megacable, hablan en Jalapa con la vocera del sexenio próspero, María Georgina Domínguez. En lugar de un buenos días, buenas tardes, el saludo de Georgina a Marijose es el siguiente: con ese periodismo que haces, no habrá convenio. Y Marijose le responde: yo no vine por un convenio, vine porque usted me invitó a platicar. Marijose recibe de Georgina de cualquier manera, lo dejó claro. Ni siquiera hubo tiempo de servir un cafecito, la plática se frustró. En campaña electoral por el Congreso de la Unión, la jefecita de prensa del priista Oliver Aguilar Yunes, Elisa Tagle, le dice a Marijose: pide el candidato que lo sueltes y lo dejes en paz. Y Marijose le responde: el candidato es político, yo soy reportera. Te ofrece 300,000 pesos por tu silencio. ¿Cuánto?
300,000 pesos. Entonces esperaré un rato a ponerme más cara y después hablamos. El cafecito se quedó servido en la mesa, enfriándose. Marijose cuestiona en el programa noticioso una declaración del gobernador sobre el desarrollo económico de Veracruz. Al término del programa, arde Troya. La reportera está en el ojo del huracán. La línea telefónica entre Veracruz y Jalapa se ha cruzado y entrecruzado. Megacable notifica a Marijose que su permiso es incompatible con la línea editorial. ¡Ah, chingao! Meses antes decían lo contrario. Marijose fue despedida de Megacable, 2 años después de haber sido proclamada la mejor entre las mejores periodistas. En el mundo político de Veracruz, la élite en el poder se lava las manos y se cura en salud. Marijose es la reportera número 13 despedida en el Veracruz próspero por cuestiones políticas en los medios donde trabajan y donde la zanahoria del conejito ha sido un jugoso convenio oficial, a cambio del silencio, la sumisión y la obediencia al gobernante en turno. Marijose Gamboa, conductora del noticiero de televisión Meganoticias y locutora del grupo FM, fue despedida de la empresa Megacable por órdenes de la directora de comunicación social del gobierno del estado, Gina Domínguez Colio. Sin embargo, dice que la empresa Megacable cambió de parecer conforme apareció la presión del gobierno de Javier Duarte y del alcalde de Boca del Río. Marijose Gamboa fue la única periodista de televisión que dio puntual seguimiento a los asesinatos de los 8 reporteros asesinados en los 15 meses de la actual administración estatal. Se lo recordábamos todos los días, que en Veracruz se abren investigaciones, pero no se cierra, señala durante la entrevista. En su cuenta de Twitter, Marijose Gamboa, la exconductora de Meganoticias, denunció su despido y responsabilizó directamente a la empresa Megacable y al gobierno del estado. No obstante, dijo que esta medida no la hará bajar la guardia. En múltiples ocasiones, la reportera ha sido atacada, cientos de amenazas o miles vía redes sociales, inclusive en su propio domicilio, la han violentado, han entrado, han cristaleado su automóvil, inclusive cuando en su campaña diputada, gente contratada por parte del PRI golpeó y violentaron a su personal de apoyo. Una periodista de Veracruz vive en su lugar de trabajo tras agresiones. Marijose Gamboa vive desde hace 3 años en las instalaciones del periódico Notiver, luego de vivir 3 ataques en su contra. Marijose Gamboa, una periodista de Veracruz, vive desde hace 3 años en las instalaciones de Notiver, el periódico para el que labora, luego de sufrir 3 agresiones, informó la misma comunicadora. La primera vez, sujetos desconocidos se bajaron de una camioneta y destrozaron los vidrios de mi auto estacionado afuera de la casa de mis padres. La segunda, reventaron las 4 llantas de mi auto también estacionado afuera del canal de televisión de cable para el cual trabajaba. La tercera fue la intromisión a la casa de su ex esposo, lugar al que asistían de forma cotidiana ella y su hija. Solo dejaron juguetes de mi hija regados por la casa y un muñeco de peluche enterrado en un jardín con un machete incrustado en medio del mismo. Gamboa fue conductora de un noticiario de radio en el estado durante 10 años y por más de un año fue directora de noticias de un canal de televisión por cable, hasta que en 2012 fue despedida de ambos trabajos. La comunicadora, conocida por sus posturas críticas hacia las autoridades, culpó públicamente a la administración del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de las 3 agresiones y los 2 despidos, hechos que fueron negados por la vocería del gobierno estatal. Gamboa contó a CNN México que el director de Notiver, Alfonso Salces, le ofreció un espacio para habitar, pero cuando se sintiera insegura, en un momento en que ya traía muchas amenazas encima, señaló: entonces opté por habitar ahí, sin decir nada a nadie, por lo mismo, porque si se trata de cuidarte no vas a andar publicando dónde carambas estás, señaló, hasta que lo reveló el miércoles en su columna 3 años después. La periodista se inscribió como precandidata a diputada local por el Partido Acción Nacional para las elecciones de este año, lo que provocó dudas debido a su domicilio. El lugar que registré como residencia es en donde desde hace más de 3 años permanezco de manera habitual por motivos de seguridad. Notiver, explicó Gamboa en su columna. En junio de 2011, el subdirector y columnista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco, fue asesinado en su casa de la ciudad de Veracruz junto con su esposa y uno de sus hijos. Un mes después, fue asesinada Yolanda Ordaz de la Cruz, colaboradora de ese periódico. Notiver
cuya distribución se focaliza en las ciudades de Veracruz y Boca del Río, es un periódico especializado en política e información sobre seguridad. Notiver es una bocanada de aire fresco. Veracruz es una olla express. Notiver es la tapita que está arriba todos los días, sacando un poquito de aire para que la olla no explote, consideró Gamboa en una entrevista de CNN México. La comunicadora informó en su columna del 27 de marzo que será la última que publique, por el momento debido a su postulación como precandidata a diputada, y volverá a ejercer el periodismo cuando pasen las elecciones locales de julio. En Veracruz, 9 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la administración estatal, en diciembre de 2010, entre ellos la corresponsal de Proceso Regina Martínez. En 2012, la Procuraduría General de la República rechazó que la justicia veracruzana haya resuelto el homicidio. Según el último informe del Comité para la Protección de Periodistas, dado a conocer en febrero de 2013, el sexenio del expresidente Felipe Calderón fue uno de los periodos más violentos para la prensa que jamás se haya registrado en el mundo. Un total de 14 periodistas fueron asesinados entre 2006 y 2012 en represalia por su trabajo. Otros 27 periodistas murieron durante el mismo periodo, según la organización, pero no aún se sabe si dichos homicidios estuvieron relacionados con su profesión. Según este comité, la violencia contra los periodistas y los medios ocurrió en el contexto de la lucha entre cárteles de la droga con las fuerzas de seguridad, en lo que el comité calificó como una sangrienta estrategia de inseguridad de Felipe Calderón. El trabajo indiscutiblemente de una mujer valiente de muchas agallas, reportera de los pocos confiables que sobreviven en Veracruz y hacen su trabajo como debe ser, está siendo castigado. La casa estaba con la puerta abierta. Nada parecía fuera de su lugar. No se trataba de un robo. Allí estaban la computadora y la televisión. Aparentemente todo estaba bien, pero cuando entró a la habitación de su niña había muñecos de peluche tirados en el suelo. Marcando una línea hacia el jardín, con miedo, fue siguiendo la estela de peluches, esperando lo peor. Le temblaban las piernas, le sudaban las manos cuando vio la escena. 3 ositos de su niño, medio enterrados, uno con un machete incrustado y destrozado. No era la primera vez que Marijose recibía un aviso. Antes le quebraron a batazos los cristales de su auto, luego le poncharon las 4 llantas, después siguieron llamadas amenazantes y de manera constante los despidos. En Veracruz no hay libertad de prensa. Puedes decir lo que quieres, pero la consecuencia que pagas por decirlo es desmedida. La vida, el exilio o el desempleo, si no es que la muerte. Yo sé que siempre seré perseguida por el gobierno de Veracruz, hasta el último día de su mandato. En Veracruz no se respeta a los periodistas, ni vivos ni muertos. Desde que llegó Duarte al gobierno de esta entidad, el 1 de diciembre de 2010, han sido asesinados 9 periodistas en Veracruz y 3 permanecen desaparecidos. Otros tantos decidieron exiliarse para salvar la vida y decenas fueron despedidos de sus empleos por supuestas órdenes de su gobierno, de acuerdo con comunicadores. Marijose Gamboa tiene 18 años como periodista. Sufrió la censura del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, pero lo que ha vivido en la era de Javier Duarte, dice, es aún peor. Lo que este gobierno hace con la prensa no me había tocado verlo en ningún otro. Javier Duarte tiene la piel particularmente sensible. Está cerrado a la crítica, al cuestionamiento. Para él, lo válido solamente es publicar un boletín oficial sin preguntar ningún dato. Les molesta el periodismo independiente. El método tradicional de control mediático del gobierno veracruzano a través de la publicidad se ha convertido en un instrumento que ha envilecido a parte de la prensa. Los medios de Veracruz están tremendamente controlados a través de convenios de publicidad con el gobierno de Duarte. De manera extraoficial, se habla de 2,000 millones de pesos anuales entregados a medios de comunicación. La publicidad es abrumante. El gobierno se vuelve cliente de medios y los dueños y directivos dejan de entender que la venta de publicidad implica el espacio aire y no la línea editorial. Y en este estado, el hecho de que el gobierno sea cliente de un medio implica que tiene que controlar la línea editorial. Desde el 31 de enero, denuncia Marijose Gamboa, empezó un mes de guerra, de lodo en mi contra impresionante. Difamándome, me inventaron historias oscuras, me volvieron parte de un grupo del crimen organizado,
Una verdadera cochinada. La guerra fue a través de las redes sociales. El gobierno de Veracruz tiene varias cuentas utilizadas para insultar a cada uno de sus adversarios políticos y a los periodistas independientes. Desesperada, Marijose dice con tono de hartazgo: si tanto es su aberración hacia mí, que el gobierno de Duarte se meta conmigo, no con mis allegados o familiares. Ante el acoso, siguió publicando su columna en Notiver y decidió prácticamente vivir en el periódico, hasta que el 24 de marzo se registró como candidata ciudadana del PAN para una diputación en las próximas elecciones, y el 25 escribió su última columna explicando los motivos. El lugar que registré como residencia, dijo en aquella ocasión Marijose, es en donde desde hace más de 3 años permanezco de manera habitual por motivos de seguridad. Notiver. Marijose explica que se pensó mucho su salto a la política. Acepté porque para principios de marzo la guerra contra mí desde el gobierno de Duarte era total. En realidad no me interesa la política, pero me niego a seguir viviendo como víctima de un Estado que está podrido hasta las entrañas. Me niego a que me corran cada que se les dé la gana con los mismos argumentos. Me niego a que el 98% de los medios vivan de rodillas, y por eso me animé. Las múltiples amenazas de muerte, sobornos e intimidaciones son una clara muestra de que el gobierno se está aprovechando de un accidente para perjudicar, enjuiciar perversamente a Marijose Gamboa, cual cobardes son que están fabricando pruebas negándole lo que por derecho le corresponde, violentando sus garantías como ciudadana. Exigimos la intervención de instancias federales en el caso. Hacemos un llamado a la prensa internacional y hacemos responsable si le llegase a pasar algo a Marijose Gamboa directamente a Javier Duarte y al procurador Luis Ángel Bravo Contreras, comentan simpatizantes de la periodista, hoy encarcelada por atropellar y matar durante un accidente a un joven. Esto, compas, es lo que publica Notiver. Perdón, en Notinfomex. Es largo. Yo creo que el video va a ser un poquito más largo porque les voy a colocar en una segunda parte los audios de una carta que ella escribe, además de alguna columna que se ha publicado y los datos que proporciona la defensa de Marijose y lo que dice el gobierno que sucedió. Esta es la primera parte, les pido que escuchen la segunda.